conclusiones. No le estoy pidiendo que me lea el documento que subieron. Yo solo quiero que me comente lo que platicaron y algo acerca de las conclusiones que plantearon. Así que vamos a empezar. Para hacerlo así de manera aleatoria, pues yo voy a ir hablando o pidiendo comentario de cada uno de los grupos, no en un orden específico, simplemente por ocurrencia mía de ir llamando. Bueno, vamos a iniciar. El grupo empecemos de Tania Dalesca, es el grupo 8. El grupo 8, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que Tania me acaba de avisar que ya va saliendo de su trabajo todavía. No hay problema, usted es parte del grupo 8. Así es. Bueno, entonces, coménteme usted acerca de las conclusiones que ustedes plantearon. Muy bien. Fíjese, licenciado, que, bueno, según lo que yo pude observar, habla sobre las 3 corrientes, ¿verdad?, que indica el doctor Sandel, donde define justicia, ¿verdad? La primera corriente es la que define la justicia como la felicidad que las personas tienen, que da bienestar a un grupo. En la segunda corriente, pues la justicia la define como el respeto individual, que cada persona toma sus propias decisiones. Y en la tercera corriente, pues como para cultivar o promover la virtud cívica y el bien común. ¿Pero qué le parecen a usted esas corrientes? Pues pues para mí están interesantes las 3, ¿verdad? Porque considero yo también de que las personas, o sea, en convivencia, pues son felices, ¿verdad? Interactúan entre ellos Las y personas son felices, dijo usted. o sea, encuentran la felicidad en reuniones o en las reuniones que uno pueda tener, ¿verdad? Bueno, pero claro, ese no es directamente el punto, porque estamos Ujú. hablando de justicia, no de las reuniones. Sí. A ver, el grupo 17, el coordinador es... pero mejor voy a pedir a alguien de cualquier grupo. Vamos a ver. Sí, del grupo 17. Evelyn Judith, ¿está por ahí? Sí, licenciado. Evelyn, mucho gusto. Coménteme usted qué le Mucho pareció gusto, licenciado. la participación del doctor en el video. Pues dice que según la justicia es la maximización del bienestar y placer colectivo para el mayor ¿Pero qué piensa usted de eso, sí? número de personas que tiene que estar que sí, porque se llama justicia cuando la mayor parte de las personas están de acuerdo, porque no siempre van a estar todos de acuerdo. Y en términos prácticos, ¿eso qué significa? Mm, que si hay justicia, pues, bueno, no sé cómo decir en términos prácticos. Que si hay justicia.
¿Qué significa? Que si hay justicia es el bien común para todos. Ya. Gracias. Vamos a ir con otro grupo de compañeros. Me voy a saltar al grupo 14. Vamos a ver. María de los Ángeles. ¿Dónde está María de los Ángeles? Wendy Xiomara, dígame. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, le escucho. La verdad es que el video es excelente. Excelente desde el punto de vista en que el profesor Sander habla sobre la justicia, porque toca temas tan importantes en donde él dice que políticamente les es más fácil abocarse a hablar de justicia a través de filosofías y dejar atrás lo que en verdad los seres humanos necesitamos, que a partir de la década de los 80 y 90, decía él, había cambiado tanto esto porque en sí a los políticos no les importaba tanto hablar sobre lo que era esa necesidad de tener una fe en algo, tener moral, tener una vida de ética, sino que realmente desde los años 80, 90, a partir del presidente Ronald Reagan, se había perdido y había un liberalismo puro. Y eso hacía de que la vida de ciudadanos estuviera muy insatisfecha y no hubiera una justicia y una equidad, y realmente lo vemos diariamente, no solo en Estados Unidos, sino en todas las sociedades del mundo, donde hay tanta pobreza, mientras que otra gente está viviendo, ahí sí que muy bien. No se tocan temas tan importantes en la política como es el embarazo, la maternidad, la paternidad, decía el profesor, sino que hoy en día los vínculos familiares ya no son importantes. Entonces, todo esto, según nos decía el profesor, son temas indispensables para que el hombre y la mujer puedan vivir en una justicia verdadera. Ese es mi punto de vista. Gracias, Wendy. No, realmente usted ya ha ido un poquito más al punto. Agradezco su participación. ¿En qué grupo está Wendy? En el grupo 21. Vamos con Dora. Buenas noches, licenciado y compañeros. Disculpe, yo soy del grupo 17. Le había levantado la mano cuando la compañera estaba hablando, pero quiero darle mi punto de vista, ¿verdad? El profesor Sandel nos habla pues de 3 filosofías, la de John Stuart Mill y otra filosofía que está basada en la de Aristóteles, ¿verdad? Que promueven tanto el bien común como la felicidad, pero el punto de vista de él es que no todo debe ser centrado en eso, ¿verdad? Como dijo la compañera, hay muchos temas que se omiten porque realmente pues son hilos muy sensibles, ¿verdad? Que a veces a la sociedad, a los políticos no les gusta tocar porque les puede tener una reacción positiva o negativa. Por ejemplo, el aborto, están también que le dijera las adopciones incluso de personas del mismo género, ¿verdad? Que en nuestro país pues creo que no se han dado, pero ya el mundo está abierto a todo ese liberalismo. Bueno, yo lo llamo de esa manera, no sé si esté mal. Entonces, todo eso no se toca en política. Entonces, el concepto de él es de que
se arriesga mucho hablando sobre cómo vivir, porque en la actualidad cada ser humano escoge su libre albedrío, ¿verdad? Sin medir las consecuencias. Y aparte de que los medios de comunicación ahí sí que nos bombardean con una cosa, con otra, entonces ya no es información, sino que desinformación. Entonces, para que podamos tener una política de bien común, de justicia, creo que se trata de no ver quién tenga la razón, sino que quién busque como le dijera, quien busque una solución que sea adaptable para las sociedades. Eso es lo que pienso. Gracias, gracias Dora. No, realmente es interesante. El, el doctor Sandel es un filósofo político, pero mete muchos estos términos que tienen que ver al final. Tiene algunos, es profesor de Harvard, por cierto, y tiene ahí algunos videos interesantísimos que discute mucho temas sociales en función de, de sus implicaciones, lo que significa, por ejemplo, el tema de moral y esas cositas que siempre son interesantes de abordar. Y en esta parte, pues, él aborda el concepto de justicia, que es un concepto, es una teoría muy discutida en la filosofía del derecho. Edwin Rolando, cuénteme. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Pues las conclusiones que llegamos a nivel grupal con respecto al video que observamos, lo analizamos y lo dividimos en dos partes. En la primera, pues vemos la presentación de tres teorías de pensamiento de filósofos que existieron a lo largo de la historia, en las cuales cada uno pues es una presentación con respecto a lo que en su momento era la justicia. En la primera nos hace ver que es la felicidad, el bienestar colectivo, y que eso se traduce a una mayor felicidad por el mayor número de personas. La segunda teoría abarca esta, la subsume y le agrega que es el respeto de los derechos individuales, la libertad de nosotros mismos de escoger cómo vivir, y luego nos presenta la última, que es la que nos dio la curiosidad, la presenta como última, siendo la más antigua, la presentada por Aristóteles. Y esta de igual manera integra las dos anteriores y le agrega las virtudes de cívicas y el bien común. Esa parte él la expone y luego nos hace ver en la segunda parte, donde nos dice que actualmente las políticas a través de los gobernantes o presidentes, primeros ministros que han habido desde esta época de los 80, 90, han convertido todo esto, estas campañas electorales y políticas en una fe de mercados, donde nos venden una supuesta justicia disfrazada a través de propuestas que no contienen los temas principales que cada una de las sociedades de Latinoamérica sufre, el hambre, la necesidad de una salud, de una buena educación, de tener a la mano centros de atención, necesidades básicas, y eso nos lo encubre tratando de disfrazarnos con discursos que, si bien es cierto, hacen mención de las tres corrientes anteriores, pero que son incumplidas, dándonos una insatisfacción a la población al ser engañados con estas propuestas falsas que ellos las vuelven a tomar, pero como bandera de batalla en sus propuestas. Eso fue, en resumen, licenciado, el análisis que hicimos nosotros como grupo número 13 en el video que observamos. Gracias, gracias. Vamos con Randall. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues nosotros llegamos a la conclusión, o bueno, en medio de la discusión de puntos de vista, pues podemos encontrar el hecho de que, apoyando a lo que los compañeros habían dicho anteriormente, ¿verdad? De que la política se ha vuelto un tanto monótona en cuanto a los discursos que se plantean, ¿va? Siempre son los discursos mecanizados. Se perdió ese punto
filosófico de preguntarnos por qué o para qué será útil a la sociedad esto. Y una compañera mencionaba algo acerca del liberalismo, de que pues hemos caído en una sociedad demasiado liberal, en donde se han brindado derechos individuales como el aborto y el matrimonio sin importar distinción, olvidando temas, o sea, olvidando el cuestionamiento del por qué darle paso a estos derechos individuales y no optar por otras cuestiones que serían pues un poco menos menos cardíaca, ¿verdad? Un poco menos difíciles de abordar, como vamos, en lugar del aborto, ¿por qué no optar por una paternidad sana, por decidir tener una familia y ver pues qué puede salir, ¿verdad? A lo que quiero llegar es de que más que todo lo que pudimos entender es de que él hablaba de la justicia que hoy por hoy tenemos quizás es un significado demasiado erróneo el que tenemos, porque vivimos en mucha desigualdad, pero por vivirlo continuamente, bien dice, hay un dicho que dice, va, de que una mentira de tanto que se repite se vuelve una verdad. Entonces, de tanto vivir esa falsa justicia, pues ya la consideramos como tal, cuando en realidad no vivimos en una justicia íntegra. Gracias. Gracias, Randall. Leslie. Sí, licenciado, muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. El grupo número 12, ¿verdad? En la visualización del video que usted gentilmente nos compartió, vimos temas muy interesantes en general de la justicia y eso nos hacía eco, ¿verdad? De ponernos a pensar realmente como sociedad en dónde estamos. ¿Verdaderamente estamos viviendo una justicia? Y yo me quedé pensando en lo que decía de que se tenían que tener valores para poder hablar de justicia, ¿verdad? En ese aspecto, hago referencia a que ningún mandatario, ningún líder político debiese llegar al poder si en sí mismo cree que carece de esos valores. Y valores bien simples y bien sencillos como la honestidad, la integridad, la puntualidad, eh, porque regularmente cuando se trata del bienestar propio, uno puede tomar ciertas decisiones. Yo decido si me levanto temprano, yo decido si voy a hacer ejercicio, yo decido si como sano, porque son decisiones que me afectan solo a mí. Pero cuando son colectivamente, yo tengo que pensar en la mayoría. ¿Qué le hace bien a la mayoría? Entonces, yo realmente me ponía a pensar y me ponía a manifestar cuando, por ejemplo, cuando en el poder legislativo se dan iniciativas de ley, por ejemplo, la que está en revuelo ahorita, esa de dotar de más fuerza a la Policía Nacional Civil y al Ejército para contrarrestar las manifestaciones que el pueblo constitucionalmente tiene derecho. Estamos verdaderamente, estas personas que hoy nos representan en el poder legislativo, están pensando en el beneficio social, en el beneficio colectivo, o simple y sencillamente se están blindando ellos, que son un grupo minorista, ¿verdad? Que son un grupo de, por poner un número, 400 en comparación del resto de casi 17.5 millones de guatemaltecos. Si me preguntan si hay justicia, yo puedo resumir en solo eso, que no hay. No hay justicia porque realmente, simple y sencillamente están creando iniciativas de ley que los beneficien a ellos, no al pueblo en general. Eh, Bastante interesante el video, licenciado, gracias por compartirnos porque nos da otra perspectiva de lo que realmente estamos viviendo y como dijo el compañero que me precedió, de tanta mentira que escuchamos que ya no le estamos creyendo. O sea, sí, a veces sí compramos eso de que están trabajando para nosotros, pero honestamente no es lo que se ve. Gracias, licenciado. Es que al final, ¿verdad?
como sociedad hacia dónde vamos. ¿Realmente es justa esta vida? ¿Es justo cómo funciona? ¿Es justo cómo se organiza, cómo se ordena? ¿Es justo cómo se distribuye todo? Eh, realmente hay mucho que discutir en cuanto a ese concepto tan complicado que es la justicia. Yolani. Sí, Lick, pues quería aportar un poquito más acerca de la opinión sobre Michael Sandel, sobre la justicia. Considero que uno de los puntos que él más recalcó es que como sociedad pues deberemos de conectarnos más con las ideas sobre la justicia, los derechos y el bien común y no dejarle la carga solamente a las autoridades. Siento que él hizo bastante énfasis en que nosotros como sociedad usualmente solo nos alertamos o nos hacemos presente cuando son temas muy como controversiales, como él lo mencionó en temas sobre el aborto y religión. Entonces, pues eso, ¿verdad? Que como sociedad debemos de reflexionar bastante de cómo evitar de reflexionar sobre nuestra ausencia en cuanto a manifestarnos en cuestiones sobre la justicia, porque pues la justicia es una de las cuestiones que nos rodean todos los días en nuestra vida como sociedad, en temas políticos, en la moral. Entonces, siento yo que hizo bastante énfasis en eso, en que como sociedad nosotros pues no estamos involucrados y que también las autoridades ya han agotado bastante como para llamar la atención de la sociedad en general con temas bastante controversiales. Solamente, Eric. Gracias, Yolani. Marlene, Daniela. Buenas tardes, licenciado. Representando al grupo 12 también, a las conclusiones que llegamos eran de que era difícil encontrar un concepto para lo que es la justicia, principiando porque en la vida cotidiana uno no lo ve diariamente, sino ve todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, se complica aún más el conseguir una para la palabra justicia y también cumplirla, ¿verdad? También de que todo este problema principia en los políticos, porque son como, o tendrían que ser de cierta manera un ejemplo acerca de esto. Y cuando uno les pregunta o les hace como la referencia a la justicia, lo que hacen es evadir. Bueno. Y se les hace ver que se están ocasionando injusticias. ¿Puedo seguir, licenciado? Claro, claro. Es que por ratos no sé si era mi señal, pero como que se interrumpía. Ok, disculpe. Entonces le decía que a veces el ejemplo que tendrían que poner los políticos no lo dan. Entonces desde ahí empieza la problemática, porque cuando se les hace énfasis en los problemas que hay en la sociedad, lo que hacen es buscar la solución más y también buscan un interés propio, no un interés en colectividad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, encontrar un concepto para justicia es bastante difícil, y si en algún momento se llegara a definir a esta, pues estamos en un país donde no hay. Gracias, Marlene, Daniela. No, realmente nuestro país tiene muchas cosas que necesita construir. Voy a cerrar el espacio de participaciones con Enrique García. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, yo creo que todos mis compañeros han manifestado
han hecho un resumen de la exposición que hace el profesor Sendel, pero creo que para ejemplificarlo, lo que dice él a la actualidad y en lo que se vive aquí en Guatemala, lo podemos ver ahorita, actualmente, por ejemplo, con este término que ha salido en los últimos años, que es la cooptación del Estado. Cómo es que la política se ha metido a diferentes entidades del Estado y los ha manipulado desde a su favor. Por ejemplo, primer ejemplo, creo que todos lo sabemos, la elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas y magistrados de salas. Yo creo que eso es una evidencia de cómo la política se ha incrustado en el tema de la justicia. Y también hay que entender, creo que la justicia tal vez no solo se refiere a la que imparten desde el organismo judicial, sino también el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad. O sea, cada una de las instituciones imparte una determinada justicia, pero digamos en el caso de Guatemala, y como lo ejemplifica, como lo expresa el profesor Sendel, es como la política se ha cooptado todos estos sistemas a su favor, ¿verdad? Gracias, claro. Y es bastante lamentable, o sea, ¿qué es lo justo otra vez? ¿Qué es justicia? ¿Qué es lo justo para la sociedad? ¿Cómo podemos nosotros como sociedad estar mejor integrados y lo que tengamos definido en la legislación sea realmente lo mejor, lo más justo para nuestra sociedad? Realmente es toda una discusión. Eh, Había dicho que iba a cerrar el espacio, pero creo que Henry Vinicio levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Fíjese, licenciado, que nosotros estuvimos platicando acerca de lo interesante que es, bueno, del video en sí, pero para poder entenderla un poco más, lo degradamos, o sea, dejamos de juzgar, por decirlo de alguna manera, a nuestros gobernantes y nos dirigimos un poco más a la realidad social actual y al actuar de cada uno, o sea, ya muy personal. Digamos, del micro empezamos hacia el macro y nos hicimos algunas preguntas. Por ejemplo, la primera que nos hicimos fue, ¿la justicia realmente es el bien común? Y pues llegamos al acuerdo que la búsqueda de la justicia inicia por cada individuo y su deseo de querer encontrarla. Nos hicimos la siguiente, que la justicia inicia desde el respeto por los valores y los derechos individuales con libertad de vivir. La respuesta ahí en la que encuadramos todos fue que somos responsables de conocer los valores sociales y los derechos que nos rigen en la vida. La siguiente, la justicia no es lo que nos vende la igualdad, o sea, la justicia no es la igualdad que nos vende la política, porque es la primera que se incumple. Entonces debemos de estar conscientes que la política únicamente es un medio pues que busca ganar adeptos. Pero sí es un tema bastante personal. Y la última fue la justicia, es la relevancia que tiene la justicia en la sociedad, el respeto a la opinión, valor y libertad, que tiene mucho que ver con lo que usted dice. Realmente, ¿dónde podemos enmarcar la palabra justicia? ¿Qué realmente es la justicia? Pero nosotros llegamos a la conclusión que es un tema mucho más personal. No nos podemos ir hasta arriba si nosotros no la practicamos, o mejor dicho, no la entendemos como tal. Yo soy del grupo 22, licenciado. Gracias, Henry. No, y claro, o sea, el concepto como tal justicia, no estamos hablando de los juzgados, realmente no, es mucho más amplio. Estamos hablando de la sociedad en sí, y es una categoría sociológica hablar cómo funciona esto de la justicia, cómo la concebimos o cómo debiéramos conceptualizarlo. Edna, Marisol. Buenas tardes, representando al grupo 4. Dentro de los comentarios y las conclusiones que llegamos como grupo, también apoyamos la noción del compañero Henry, derivado que la misma, para nosotros la justicia radica más en el actuar de una persona, radica más en los valores y en los principios que venimos conociendo desde nuestras casas hacia los lugares a los cuales nos vamos a representar. Entonces, ¿qué es lo
compañerito mencionaba ahí en relación y con este comentario no quiero formar un debate, que las entidades públicas están cooptadas. Es cierto, cada quien es responsable de actuar en el trabajo que uno desempeña. Y por lo tanto, si bien es cierto, en el video el Sender estaba y decía que media, una vez nosotros nos sintamos bien y no tengamos ninguna preocupación, veámoslo desde esa índole, no nos va a importar el mundo. Si yo estoy bien y no se me presenta ninguna dificultad, voy a estar bien y no me voy a fijar en los valores. Esto será siempre y cuando se haya perdido la conciencia social. La sensibilización al mundo exterior, hacia la realidad del contexto que vive nuestro país, es muy importante. Y eso no lo debemos de olvidar. Siempre ser sensibles ante las situaciones que se nos vayan presentando ante el caminar de nuestro diario vivir, en donde quiera que vayamos. Y por eso decimos de que pues, la justicia realmente la aplica uno de manera personal, no definiciones, y que si nos hemos apoyado en definiciones filosóficas, ok, está bien, pero el actuar es de cada uno. Gracias, licenciado. Gracias por su aporte. Claro, van a haber quienes van a tener su propio punto de vista y pues escuchamos los puntos de vista y podemos analizar. Y claro, cada quien tiene su perspectiva de la situación. Lo importante es no perdernos en el enfoque del tema, que hoy, digamos, sociológicamente hablamos de justicia. Claudia María. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a participar representando al grupo 2, ¿verdad? Nosotros pues establecimos y llegamos como a un punto común de que sí, ¿verdad? El sentir de la sociedad guatemalteca es el deseo de que exista justicia, ¿verdad? Sabemos de que utilizar el término de los derechos, la felicidad, el bienestar colectivo, ¿verdad? Se da mucho en un debate político, si lo queremos ver así, ¿verdad? Sin embargo, pues también el sentir de la sociedad ha sido el de buscar esa justicia a lo largo del tiempo, y lo comprobamos nosotros con el video, que no es precisamente la sociedad guatemalteca, sino es el mismo sentir independientemente de los estados en los que se esté hablando, ¿verdad? Siempre es como el prevalecer del bien colectivo. Sabemos que en lugares como Guatemala, ¿verdad? Existe la desigualdad en riquezas, en oportunidades, ¿verdad? Entonces, como que llegamos al punto de buscar la justicia por nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces, pues creo que sí nos ha hecho analizar, ¿verdad? Que la justicia en sí como tal no es que divida a las sociedades, a las culturas, o que esté buscando un estatus en específico, sino que somos nosotros los ciudadanos quienes debemos entender que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? No es solo felicidad o un bien colectivo, sino es el que también nosotros, aprendamos a respetar los derechos de todas las personas, el promover la virtud cívica en sí, que nosotros desde nuestro quehacer como estudiantes, como ciudadanos, como trabajadores, padres de familia, ¿verdad? Cumplamos con nuestro rol, ¿verdad? Gracias. Gracias, Claudia María. Hugo también levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Vengo representando al grupo número 11 y creo que la justicia, para que sea efectiva, debe tener una relación con la sociedad, con el pueblo, para que la justicia sea ejercida eficazmente, para que no siempre sea de todo lo que nosotros queramos, porque la justicia no se basa en eso, sino que se basa en los ideales de nuestra sociedad lo requieran, porque si lo vemos en otro punto de vista, o sea, si tenemos a alguien que tiene demasiado poder y solo se le da una justicia a él, pues ¿qué tiene la otra persona que no tiene el poder? O sea, siempre
se tiene que dar a las personas que no los tienen y a las que sí. Entonces tiene que haber una igualdad de justicia para que se dé a lo mejor en la sociedad. Y los ideales también tienen que ser muy importantes, como los ideales políticos, para que ellos también entren en el contexto social de lo que está pasando. Un ejemplo en Guatemala, con todos los temas de, si uno ve las noticias, pues al ver siempre que siempre hay muerte, que hay personas desaparecidas o cosas así, entonces tiene que haber una cierta justicia, porque no siempre son porque fueron delincuentes o porque tuvo un familiar que fue delincuente y por eso lo mataron. Entonces tiene que haber una cierta justicia que los ideales políticos tienen que idear para que la justicia sea un bien y para que vivamos en armonía, porque ese es el principio de la justicia, vivir en armonía, con derechos y que todos tengamos derechos y también las obligaciones. Gracias. Gracias, Su. No, realmente les decía, esto pues tiene que ver mucho con la actitud de cada uno de los que integramos la sociedad. Alguien por ahí decía, somos tantos y son pocos los que en algún momento pueden estar actuando de alguna manera. Ahora, y cómo nosotros actuamos y cómo nosotros apoyamos a construir ese concepto, esa idea para que prevalezca el tema de la justicia. Recuérdense ustedes que cuando el sistema jurídico, cuando en organismo judicial y todo hay un proceso judicial, debería aspirar la justicia. Uno de los derechos humanos es tener acceso a la justicia, ¿sí? No es precisamente tener acceso al proceso legal, porque muchas veces el proceso legal puede plantearse también que un inocente puede terminar siendo culpable, o el proceso no se hace bien, y entonces alguien que es culpable pues puede terminar sin ninguna culpa, puede terminar siendo aparentemente inocente. Entonces, digamos, los sistemas jurídicos, los sistemas judiciales, muchas veces no son justos. Entonces, el tema justicia va mucho más allá que el poder emitir sentencias en los procesos judiciales. Entonces, es un concepto que como sociedad tenemos que construir. Y esto tiene que ver todos los niveles. Entonces, cómo nosotros empezamos a generar una conciencia de valores, de integridad, para que realmente todo sea justo. Entonces, porque entonces no va a haber injusticias. Pero ¿cómo logramos que eso llegue a todos? Si de aquí en la clase, qué sé yo, 100 salen convencidos de eso, pues ya es un avance. Pero ¿cuántos llegan a la universidad y cuántos realmente salen convencidos de eso? A mí me interesa, digamos, más que ganen sociología, que realmente en la vida de ustedes haya una nueva visión de la sociedad, una forma de decir yo voy a actuar para, y yo sí quiero seguir esos principios y quiero luchar porque se construyan. Eso es mucho mejor, porque la educación debe de ser transformadora. No solo debe de ser de voy a ganar el examen porque voy a repetir como loro todos los conceptos que me da el catedrático. Entonces, nuestro reto educativo es formar y es complicado. Y complicado para uno como docente cómo lograrlo, y máximo en estas condiciones, porque tampoco tenemos todas las condiciones. Imaginen ustedes 225 estudiantes, es totalmente antipedagógico. Hasta eso no es justo, ¿sí? Entonces, se complica también esa construcción desde la educación de estos conceptos que tienen que ver con la justicia. Pasando un poquito a lo que nos queda todavía de la cuarta parte, de la tercera parte del texto, yo les iba a pasar un video, pero no nos va a dar tiempo porque se nos va a ir el tiempo viendo el video. ¿Y por qué el video? ¿Y por qué vamos a hablar de pueblos indígenas, de la propiedad y de la identidad? Porque el resto del capítulo, si ustedes ya lo leyeron, habla de la costumbre. Sí, el origen del derecho tiene que ver con la costumbre. De una forma natural, todos estamos de acuerdo en cómo funcionan las costumbres. ¿Sí? Bueno, la costumbre es que
el novio vaya a pedir a la novia, ¿sí? La costumbre es que los papás le buscan el esposo a la hija. No sé, costumbres. Pero las costumbres igual se van revisando, son dinámicas, pueden ir cambiando. Y quizás muchas las podemos ver y no nos van a afectar. La costumbre se vuelve jurídica en la medida en que alguien que no la practica, ¿sí?, los demás como que reaccionan y dicen, no, 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 eso no está bien. Sí. Sí, estábamos hablando y me gritó o me golpeó. Eso no es aceptable. Y los demás van a mostrar extrañeza y van a decir, no, no se acostumbra a reaccionar de esa manera. Cuando empezamos a establecer ciertas costumbres en donde implican una conducta, ¿sí?, que todos consideramos debe de respetarse, cuando decimos el deber ser, ya nos empezamos a meter a esta parte del derecho. Porque muchas conductas en el tema de la costumbre, como les decía, van a ir evolucionando, son dinámicas. Las sociedades, pues dependiendo de las situaciones y condiciones, pues van teniendo un tipo de costumbre y en algunos casos pues las van cambiando. Entonces, la costumbre se convierte en ley, pues, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ir, por lo menos entendiendo que al final el origen del derecho viene de eso, y desde algún tiempo, desde que el ser humano empezó a ser consciente de eso, de integrarse en sociedad y vivir en grupo, pues empezó a definir esas conductas que consideró, pues, no eran negociables. O quizás sí, porque en algún momento, pues, podemos decir, no, es que ahora podemos verlo de otra manera. Ahora, hay cosas, digamos, que eran buenas costumbres, podemos decir. Hay cosas que podemos catalogar como que no son muy buenas. Sí, alguien puede hablar de la ablación allá con los países musulmanes y va a decir, esa es una costumbre cultural que no es buena. Incluso debería haber una ley que lo castigue. Aquí hablamos de una parte ya más positiva de imposición en el tema del derecho. Sin embargo, en la medida en que el grupo está consciente de que eso es la norma, vean ustedes qué ha pasado en esos países, como en algunos lados, pues, en la medida en que cambian y los regímenes políticos, entonces cambian ciertas condiciones, y entonces, ahora la mujer ya no va a tener derecho a estudiar, ya no tiene derecho a trabajar, ya no tiene derecho a tantas cosas. Y uno dice, no, ¿cómo hacer posible que a estas alturas pues hayan todavía prácticas culturales en algunos pueblos que no sean aceptables dentro de la visión global de derechos humanos? Y aquí pues vamos a ir cayendo un poquito al derecho constitucional, lo que decía el compañero ahí, la costumbre se convierte en ley, ¿sí? Y entonces, quizás hoy que nosotros vemos que estudiamos todo y los temas legislativos, la parte constitucionaria la podemos ver desde pueblos indígenas. ¿Por qué desde pueblos indígenas? Porque ya hay costumbres que son normas, y hay formas, ¿sí?, de poder dirimir situaciones de conflicto. El tema de derecho indígena ha sido bastante discutido. El decidir que exista un pluralismo jurídico es un tema que pues se ha planteado como derecho. Desde la ratificación del convenio 169, en donde se reconoce el tema de la pluralidad cultural y el respeto a las propias formas y costumbres de cada pueblo, entonces empieza a prevalecer. Lo interesante es que hay países que han logrado, pues, tener vigente la parte del derecho indígena. En Guatemala quizás ha costado un poco, por eso van a ver ustedes, eso dice ahí, combate al derecho consuetudinario. Hay quienes todavía no creen en eso. Sin embargo, hay ventajas en cuanto al derecho indígena como tal.
No tenemos que ver simplemente los chicotazos que alguien pueda hacer viral en algún video. El derecho indígena va mucho más allá. Hay toda una visión de reparación en el tema de los conflictos. Incluso han habido casos en donde de alguna manera se ha respetado la voluntad o la autoridad indígena de la comunidad. Recuerdo un caso por allá por Alta Verapaz, una jueza, por cierto, que yo no sé si es pariente de Dora, la que está aquí con nosotros, pero lo que es maravilloso es que en algún momento había un conflicto por temas de linderos de tierra. Y entonces, y él lo comentaba porque pues tuvo conocimiento del caso. El punto dice que se solucionó muy, muy fácil. ¿Y por qué? Pues no hubo que pedir grandes mediciones ni nada. Simplemente fueron con la autoridad de la comunidad y la autoridad dijo, ¿qué está pasando? Es que a mí, mi fracción que me tocaba, le hacen falta 3 metros y ya por todo lo largo es mucho el área. Vamos a revisar, dijeron, ¿qué pasó aquí? Empezaron a revisar todos los lotes y se dieron cuenta que había uno que tenía los 3 metros de más, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces todos se van a correr y le vamos a dejar al que le hace falta sus 3 metros. Entonces todos estuvieron de acuerdo, corrieron todos sus linderos, pusieron nuevos linderos y entonces ya el que había sido afectado, pues terminó satisfecho. Como que el acceso a una justicia pronta y cumplida fue más efectiva desde ese caso. Por ejemplo, también ha habido alguna serie de casos. Yo escuché, por ejemplo, también un caso en donde al final tuvo algún tipo de conflicto con el tema del sistema jurídico guatemalteco y el sistema jurídico maya. Porque en una comunidad, pues, se emborracharon dos y de repente viene uno de ellos ya borracho, pues, es cualquier cosa que hayan discutido, algo como lo que se hizo viral en el gringo, que no sé por qué alguien se pudo discutir borracho y le pegó un par de balazos a alguien. Pues aquí igual, en las comunidades no hay armas, pero sí hay machetes, y entonces aquel saca su machete y le propina un gran machetazo que mata al amigo, al compañero con el que estaba tomando. ¿Por qué discutieron? Saber. Aquí el punto está en que alguien murió, se reunió la gente, aparte del velorio, el entierro y todo esto, y decidieron qué hacer con el que había cometido esto. Pues él dijo que estaba arrepentido, se disculpó con las familias, y entonces los mayores de la comunidad decidieron, tomaron como una sentencia. Y entonces le correspondió, le dijeron que la sentencia era que de aquí en adelante él había dejado sin un jefe de familia a una familia y ellos necesitaban subsistir. Entonces le dijeron, si tú pones, qué sé yo, cada año 10 cuerdas de milpa para tu familia, para que subsistan, ahora vas a poner 20, porque vas a poner 10 para la familia a la cual dejaste sin el sustento. Igual le pusieron las tareas y cómo iba a funcionar y que él tenía que ver cómo velaba por la otra familia. La otra familia estuvo satisfecha y entonces empezó a regir el cómo se había definido esto. Todo estaba bien, ya todo estaba arreglado cuando de repente aparece el Ministerio Público, porque igual llegó la policía, llegó todo, porque había un homicidio, y entonces, y como ese es un caso de oficio del Ministerio Público, llegaron a detener al homicida. El problema es que se lo llevaron detenido. Entonces inició un poquito la aplicación del famoso principio del non bis idem, que ustedes en un momento lo van a conocer, que alguien no puede ser juzgado 2 veces. Y entonces se planteó que él ya había sido parte de un juicio en un tipo de sistema jurídico. Pues llevó tiempo, porque el problema es que vino el sistema jurídico, digamos, guatemalteco,
y lo detiene, y entonces al final estuvo meses, por cierto, en la cárcel. Y el problema está en que cuando él va a la cárcel, 2 familias se quedaron sin sustento. Entonces, volviendo al análisis en el tema de esto, las ventajas del derecho consuetudinario puede estar enmarcado en que jurisdiccionalmente ellos están en una comunidad y ellos imparten la justicia para esa comunidad, y esto puede ser funcional. Y ha sido funcional para muchas comunidades, en la medida que esto se va respetando y se va dejando que esto funcione de esa manera. Y por el otro lado, el sistema jurídico guatemalteco respete esa parte y entonces no duplique para no dañar el proceso. Entonces, depende cómo se vea, depende cómo se aplique, depende cómo se practique. Pueden haber muchos ejemplos en esos temas. Se ha sistematizado, algunas universidades han hecho algún tipo de estudio, y entonces ya hay prácticas, hay un nivel también hasta de jurisprudencia, de aplicación, por ejemplo, el convenio 169, en la medida en que se va aceptando estos temas y por una vigencia de un pluralismo jurídico, pues las cosas pueden mejorar. Siempre otra vez buscando, como dijera alguien, otra vez que esos conceptos de lo que estábamos platicando el video, de la aspiración de la justicia, de la aspiración, eso del bien común. ¿Cómo podemos estar todos tranquilos? ¿Cómo podemos convivir y estar en paz? Es que eso de en paz también es un concepto muy, muy complicado. En paz no es simplemente que no haya guerra, que no estén disparando, que no estén tronando cañones. Es un concepto mucho más amplio. Y por eso el proceso de paz en Guatemala debía de llevar cierto tiempo, y es como construir otra vez justicia, y cómo llevamos entonces a que realmente vivamos en paz como país, como sociedad. Y por eso se plantearon los famosos acuerdos de paz, que eran lo que se supone tenía que lograrse para entonces tener una plena vigencia. ¿Cuánto avanzamos? Pues ha sido difícil, no ha sido fácil, pero por lo menos ha habido avances, y en estos temas pues se ha tratado de incorporar el tema consuetudinario, y hay quienes pues lo ven bien. Hay quienes van a tener sus detractores, que no hay una cuestión como una ley donde basarse. El tema consuetudinario puede ser complicado porque se basa en principios ancestrales, y eso no es fácil, digamos, de revisar y de cambiar. Pues puede revisarse y puede cambiarse, sin embargo, eso lleva tiempo y implica que toda la comunidad pues va a apropiar eso como una nueva costumbre, y lo va a hacer parte de, y ellos mismos van a sentir de que deben de respetarla. Mientras que con la ley es más fácil, va al Congreso, se va a derogar esto y ahora se va a poner tal principio y se acabó el problema, y ahora ya está. Entonces, pero otra vez puede, como no es muchas veces nuestras leyes, así como comentaban, por la que hay un poco de conflicto últimamente, si no es de satisfacción entonces de la población, o sea, no debería ser, no debería ser aprobada, porque al final el Congreso representa a la población, no debe representar intereses, debe representar al pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo quiere? ¿Qué es lo que el pueblo se norme? ¿Cómo para vivir más ordenado y tener una sociedad más justa, más íntegra? Eso es lo que se debe perseguir. Entonces, esa es la última parte del capítulo, que se habla mucho de estas cosas que es importante comentar. Abro el espacio para comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven ustedes el derecho consuetudinario? ¿Cómo ven ustedes el pluralismo jurídico? 2, 3 comentarios, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Les saluda Edwin Sosa. Pues creo que con lo que expuso usted, vemos que el derecho consuetudinario es de pronto un sistema jurídico más efectivo,
Ya lo que se busca en una inmediata y pronta aplicación es la justicia. Claro. En los casos que usted expuso, pues vemos la solución a un conflicto de manera inmediata, que muchas veces, pues si el daño ya estaba ocasionado, pues hubo una reparación digna para las personas que fueron damnificadas en este delito que usted nos describió, mientras que en un sistema de ordenamiento jurídico, donde ya intervienen otras instituciones, vemos el letargo y el retardo en la aplicación de la justicia y sobre todo en una reparación digna para las partes que fueron afectadas. Lo dijo usted al final de este caso, fueron 2 familias las que quedaron afectadas sin un sustento, mientras que en aplicación de este derecho consuetudinario vimos que fue pronta la reparación y la aplicación de la justicia a través del arrepentimiento de la persona que ocasionó ese daño. Gracias, licenciado. No, gracias. A usted, Edwin, es importante que pues comprendamos un poquito estos términos. Hay mucho, yo creo que llevan ustedes un curso sobre derecho de los pueblos indígenas, por ahí lo van a estar ampliando, pues aquí solo lo mencionamos como parte del origen del derecho, y que todavía en ese estadio de costumbre jurídica todavía lo practican los pueblos indígenas. Todavía no ha llegado a un nivel de positividad, pero por el momento se ha visto que aplicándolo adecuadamente, otra vez con los principios básicos de la justicia, con esos, buscando esa parte, con el tema de un principio de reparación, porque la justicia guatemalteca es sancionadora, no es reparadora. Entonces, es un poquito comparar las dos cosas y eventualmente, pues, si es más funcional, pues podría tener mejor aplicación. ¿Algún otro comentario? Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Pues bueno, tocando el tema, me llamó mucho la atención la jurisdicción que abarca, porque es bien conocido que en muchos lugares del territorio nacional no hay tribunales, no hay pues nada, ¿verdad? Ni Ministerio Público, ni policía. Y a través de esta jurisdicción especial, pues ellos podrían pues poner orden en esos lugares, ¿verdad? No, definitivamente, pues son comunidades lejanas, no precisamente es el pueblo. En el pueblo, pues igual hay a veces autoridades indígenas y puede haber tal vez algún nivel como de competitividad entre los dos sistemas, pero los dos sistemas tampoco riñen. Sin embargo, ha sido mucho más funcional en las comunidades en donde, pues, en donde ha funcionado mejor el sistema. Y desde ese punto de vista, pues, quizás van a haber ejemplos, y si queremos atacar algo, van a haber ejemplos de equivocaciones, porque al final el ser humano es ser humano y no es tan fácil decir que el ser humano nunca se va a equivocar o no va a hacer, o va a hacer siempre bien las cosas. Sin embargo, hay que verle las bondades a todo. Igual hay que sopesar también las desventajas que podría ocasionar. Entonces, pero lo importante es que ahí está como parte del proceso. Reitero, pues ya ustedes lo van a seguir ampliando en algún curso específico que lleven posteriormente. Gracias por su tiempo. Dedíquense entonces a estudiar. El lunes 29 nos volvemos a ver para poder realizar su evaluación parcial. Gracias, licenciado, por la noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Feliz noche, que descansen y buen provecho si no han cenado. Feliz noche, Lic. Gracias, igualmente, Lic. Buenas noches, licenciado. Licenciado.